Bueno, bienvenidos a Podcast Libertad. En el día de hoy vamos a tocar temas, vamos a salirnos de la escuela austríaca, vamos a tocar temas históricos y para ello tengo conmigo a Miguel Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Javier. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, como siempre, pido una pequeña presentación de quién eres para que los escuchas te conozcan. Pues soy un simple profesor de secundaria, doy geografía, historia y economía en un colegio de Talavera de la Reina y justo precisamente por eso pues, conozco a Javier, que ha sido alumno mío y además un alumno brillante, y yo agradezco además que Javier se tenga o haya iniciado, ¿no?, esta iniciativa de este tipo de podcast que denotan, oye, curiosidad y ganas de aprender, ¿no? Bueno, el tema de hoy a tratar es la guerra civil y para ello, como siempre me gusta, es situarnos un poco en el contexto histórico de la época para entender el porqué de las cosas. Muy bien, pues nada, Javier, muchísimas gracias, ya te digo otra vez, por invitarme a participar. Básicamente tenemos muy poco tiempo para condensar probablemente lo que es el acontecimiento más importante de los últimos 150 años en España, ¿no? Probablemente el acontecimiento más traumático que ha vivido España en el último siglo y medio, y que además ha generado toda una serie de consecuencias humanas, sociales, económicas y políticas. Lo primero, vamos a entender que los que oyen este podcast saben un pelín de historia sobre la guerra civil, pero vamos a partir de lo más básico. La guerra civil dura 3 años, comienza el 18 de julio de 1936 y termina el 1 de abril de 1939, y obviamente, como bien me pides, hay que entender la guerra civil no como un hecho aislado, sino obviamente como un hecho que se contextualiza en tanto en el plano nacional como en el plano internacional, ¿no? Te doy unos pequeños, muy pequeñitos datos. España en aquella época era un país económica y socialmente muy poco desarrollado. No llegábamos a los 25 millones de habitantes. Hoy contamos con casi el doble. La mitad de la población se dedicaba al sector primario. Y un dato muy curioso que siempre cuento, que 1 de cada 4 pesetas que cada familia dedicaba a la alimentación iba destinada simplemente a comprar pan, el 25% del presupuesto. El 37% de la población era analfabeta y el 3% solamente de la población tenía estudios universitarios. Si nos centramos más en el contexto político, obviamente en aquel momento España vivía un momento muy tenso. Existía una gran polarización política. 5 años antes había caído la monarquía del rey Alfonso XIII y se había instaurado en España la Segunda República, que llevó a cabo intentos, y polémicos también en algunos casos, intentos de modernización del país. La Segunda República, sobre todo en su primer bienio, llevó a cabo pues, la reforma laboral, una reforma agraria, reforma militar también, una reforma educativa. Llevó a cabo también la ley del matrimonio civil y el divorcio, y también se aprobó la autonomía de Cataluña. Y es verdad que desde el primer momento la Segunda República cuenta con una firme oposición de los sectores más radicales de la sociedad, tanto por parte de la derecha como de la izquierda. Normalmente se asocia que la República era un régimen de izquierdas y aunque impulsó reformas que así lo atestiguaban, es verdad que tuvo gobiernos de derechas también la República, durante el bienio conservador, por ejemplo. Los sectores más radicales, tanto de la derecha como de la izquierda, estuvieron en contra de la República. Podemos hablar pues, del ejército, la iglesia, los monárquicos, grandes terratenientes y grandes industriales por parte de la derecha, que vieron amenazados sus privilegios, y por parte de la izquierda, pues obviamente también anarquistas, comunistas, grupos violentos que pues se llevaron a cabo. Consideraban que las reformas republicanas o bien no eran muy profundas o bien iban demasiado despacio. Entonces llevaron a cabo ocupaciones de fincas y también la quema de iglesias, la famosa quema de iglesias, ¿no?, por parte de sectores descontrolados de la izquierda republicana. Es en ese contexto donde los partidos, a partir sobre todo de febrero de 1936, cuando sucede la victoria del Frente Popular en las elecciones, los partidos tanto de izquierda como de derecha se radicalizan de una manera bastante importante, de hecho hasta el punto de generar milicias en los partidos, es decir, armar a sus militantes, tanto la Falange Española, por ejemplo, de José Antonio Primo de Rivera, como el Partido Comunista arman a sus militantes,
y se producen dos asesinatos políticos que van a desembocar finalmente en la guerra civil, que es el asesinato del teniente Castillo, que es un guardia de asalto, que lo asesinan una serie de falangistas, y como represalia los sectores izquierdistas asesinan a el líder de la derecha católica en aquel momento, que era José Calvo Sotelo, el 14 de julio, es decir, 4 días antes de que estallara un golpe que ya venía, obviamente, tiempo preparándose. Y ya para finalizar con esta parte del contexto, en la Europa de la época, obviamente, la existencia en esa Europa de entreguerras del fascismo italiano, del nazismo alemán, también de los totalitarismos comunistas en Europa del Este, en Rusia, llevaban a cabo, obviamente, una tensión y una radicalización de la política española que se extendía a nuestro país, ¿no? Por lo tanto, muchos historiadores van a ver la Guerra Civil Española como un prolegómeno, un preludio de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y va a ser un campo de pruebas, no solo políticas, sino también militares, de armamento, que se utilizará más tarde durante la Segunda Guerra Mundial. Más o menos a simple vista es una pequeña introducción del contexto. Sí, a mí me gusta ver sobre todo la Guerra Civil como el final del siglo XIX, es decir, porque el siglo XIX venía siendo en España desde el principio un caos absoluto, que si Napoleón al principio, que si luego las guerras carlistas, Fernando VII anteriormente, y yo creo que es el culmen del caos absoluto. Es decir, todo lo malo que ha ido pasando en España yo creo que se cierra ahí y ya después, durante 40 años de franquismo, ya se entierra absolutamente. Ajá. Y ya damos paso a la democracia, y bueno, como un borrón y cuenta nueva, podríamos decir. Sí, no, desde luego es un hecho tremendamente traumático. Traumático en todos los órdenes y en todos los aspectos, económico, social, político. La guerra civil es digamos que la puesta sobre la mesa de un fracaso colectivo como sociedad. Está claro, luego ya está en ver, bueno, pues si una parte tenía más razón que otra, eso ya son opiniones. Si hablamos simplemente de historia, es obvio que fue un hecho completamente traumático, está claro. Sí, yo creo que la radicalización de la guerra civil ha venido más ahora que en 1978, 1980. Es decir, yo creo que ahora, no es plan de hablar aquí de política porque es un podcast plenamente histórico, pero se ha radicalizado mucho más ahora, ya 70, 80 años después, que en su día. Yo creo que obviamente vivimos, si comparamos la política española actualmente, y como dices, no entramos en política, pero si comparamos la política española ahora, obviamente está más polarizada que hace 10 o 15 o 20 años, ¿no? Pero tú ten en cuenta, por ejemplo, al principio de la transición, una España en la que acabábamos de finalizar una dictadura de 40 años, con gente exiliada, etc. Al principio de la transición se vivió muchísima tensión, más de la que obviamente hay ahora, pero lo que pasa es que muchas veces, bueno, pues no nos acordamos porque ya han pasado 40 y tantos años, ¿no? Pero sí, es cierto que a día de hoy hay un clima de polarización política con el surgimiento también de nuevos partidos, ¿no? Pues Podemos, Vox, pero obviamente nada que ver con lo que sucedió, por ejemplo, justo después de la muerte de Franco, ¿no? Asesinatos, teníamos el terrorismo de ETA funcionando, todo ese tipo de cosas. Sí, incluso se han producido mitificaciones por ambos bandos, es decir, los sectores más radicales de la izquierda han mitificado a la República como si hubiese sido un vergel prácticamente, y los más, podríamos decir, tardofranquistas romantiqueaban con el franquismo, es decir, lo veían como los 40 años perfectos del siglo XX español. Y ya para pasar otra vez a la guerra civil, quiero que nos situemos ya en la guerra y qué bandos, con quién salían internacionalmente cada bando respectivamente, que iban más acorde evidentemente a su ideología. Bien, perfecto. Pues si primero tenemos en cuenta que obviamente ya has hablado de bandos, vamos a situar un poquito cuáles son esos dos bandos, ¿no? que comienzan con la guerra civil. La guerra civil, como he dicho, comienza el día 17 de julio del 17-18 de julio. La guerra civil comienza el día 17 con un golpe de Estado, con un pronunciamiento del ejército en Marruecos, y al día siguiente ese pronunciamiento se extiende al resto de la península, ¿no? Toda una serie de generales se sublevan en acuartelamientos militares y
Es verdad que en algunas zonas ese pronunciamiento, esa sublevación triunfa y en otras no. ¿Dónde triunfa la sublevación? Pues fundamentalmente triunfa en Galicia, en Navarra, en la actual Castilla y León y en algunas capitales andaluzas, como por ejemplo pues, Sevilla, ¿no? Con el general Queipo de Llano. Triunfa también en Canarias y en Baleares, a excepción de Menorca, que continúa leal a la República, y en el Marruecos español. El general Franco, que luego será en este momento uno de otros tantos generales que se sublevan y luego veremos que se convertirá en el líder de la sublevación, es el encargado de sublevar al ejército de Marruecos. Los dos bandos, el resto de España obviamente permanece leal a la República. ¿Los dos bandos por quién estaban compuestos? Pues el bando republicano ideológicamente está compuesto por demócratas, por liberales, por socialistas, por comunistas, por anarquistas, por nacionalistas. El bando republicano es una amalgama ideológica bastante poco homogénea y de hecho se ve luego durante la Guerra Civil donde hay incluso enfrentamientos entre ellos, comunistas contra anarquistas, etc. Y el bando franquista no es un bando mucho más homogéneo. Lo que sucede es que es cierto que, bueno, pues entiendo que por ese carácter conservador o práctico de la derecha en ese sentido, sí que asumen un liderazgo rápido en un primer momento del general Franco y un mando único, pero es un compendio de ideas bastante también heterogéneo. Tú ten en cuenta que el bando franquista estaba compuesto por falangistas, que eran de fondo fascistas, al estilo fundamentalmente italiano más que alemán, por carlistas, que eran tradicionalistas, absolutistas monárquicos, ¿no? Que no tenían absolutamente nada que ver entre falangistas y carlistas, la Iglesia Católica, una mayoría bastante importante del ejército español y también, obviamente, el apoyo financiero y logístico de grandes terratenientes, grandes industriales que habían visto sus privilegios amenazados en ese sentido por las reformas de la República. Me preguntas internacionalmente, la situación de la guerra civil como contexto previo a la Segunda Guerra Mundial lleva a cabo o implica que un bando reciba los apoyos de quienes están en boga en aquel momento en Europa, que son obviamente Alemania e Italia. Alemania e Italia apoyan decididamente al bando sublevado. Italia más con la CTV, con el Cuerpo de Tropas Voluntarias, es decir, con una serie de militares, soldados que vienen físicamente a ayudar al bando franquista, al bando sublevado en España. No fue, las batallas en las que participaron los italianos no fueron precisamente las más exitosas, son sobre todo la batalla de Guadalajara, que fue un fracaso para el bando franquista. Y luego, obviamente, la ayuda nazi, la ayuda alemana, que es mucho más técnica, mucho más práctica, de armamento. Sobre todo hay que destacar la famosa Legión Cóndor, ¿no? Que se llevó a cabo, por ejemplo, los bombardeos, el famoso bombardeo de Guernica, que luego provocó que Picasso pintara su famoso cuadro, ¿no? De los horrores de la guerra. Alemania e Italia ayudan a Franco con la esperanza de que España se sume a esos países del eje que ya están preparando una futura ofensiva de cara a la Segunda Guerra Mundial, futura Guerra Mundial. Y por otra parte, la República se da la paradoja de que no recibió el apoyo de las democracias occidentales. La República se sentía más identificada, entiendo, como una democracia liberal del estilo de Francia o Gran Bretaña, aunque es cierto que durante su última etapa, había diferencias, está claro, pero durante su última etapa es cierto que la República había triunfado el Frente Popular, tenía una importancia, un peso importante en los partidos izquierdistas, pero no dejaba de ser constitucionalmente, según la Constitución del 31, una democracia liberal. No recibe el apoyo de esos países, fundamentalmente porque ya estamos en una etapa en la que los países democráticos europeos están llevando a cabo con Hitler lo que se llamó luego la famosa política de apaciguamiento, de dejar que Hitler haga un poquito en Europa, que invada países de alrededor. Tenemos que Hitler invade los Sudetes, luego toda Checoslovaquia, invadirá también Austria, es decir, y las democracias europeas no hacen nada en previsión de que Hitler diga, venga, con esto me conformo. Y
la Guerra Civil Española se produce precisamente en ese contexto de política de apaciguamiento. Entonces, las democracias liberales no intervienen. Estados Unidos, por supuesto, tampoco intervendrá. ¿Quién sí interviene a favor de la Unión Soviética? Perdón, a favor de, ya lo he dicho, a favor de la República, la Unión Soviética. La Unión Soviética de Stalin, que mandará apoyo, sobre todo también armamentístico, a cambio del famoso oro de Moscú, que se crea la República, se lleva del oro del Banco de España. Sí, yo creo que decantó la... A ver, no soy un historiador, pero yo creo que decantó la balanza hacia los sublevados el hecho de que Moscú, bueno, la Unión Soviética retiró esos apoyos, mientras que Hitler y Mussolini no lo hicieron, porque en cuanto se vio venir la Unión Soviética, la guerra mundial, automáticamente fueron replegando tropas y llevándoselas otra vez a Rusia. Entonces yo creo que eso fue un punto de inflexión importante. Es posible. Yo creo que está claro, ¿no? Todo cuenta. También, por ejemplo, la República contó con el apoyo de las brigadas internacionales, que todavía he comentado, que eran un cuerpo voluntario de, bueno, pues, antifascistas de todo el mundo, ¿no? Que vinieron a luchar al lado del bando republicano, ¿no? Es posible. Yo creo que desde el primer momento, en la derrota de la República hay varios factores que son claros. Primero, su propia falta de liderazgo interno. El bando republicano es un bando mucho menos monolítico y mucho menos eficaz que, militarmente hablando, que el bando franquista. Primero porque obviamente la mayoría de militares se sublevan con el bando franquista, ¿vale? Y los soldados, o la mayor parte de soldados del bando republicano, son milicianos. En el fondo son trabajadores campesinos a los que se les pone un rifle y les dice, venga, vete a combatir, ¿no? Entonces, y sobre todo que no estaba clara, había gente luchando dentro del bando republicano, como los anarquistas, que no aceptaban la autoridad del presidente de la República, por ejemplo. Entonces, claro, es muy complicado luchar en una guerra si no tienes muy definida quién es tu autoridad y quién es tu jefe. Eso los franquistas lo hicieron muy bien. ¿Y por qué luchan? Es muy importante. También, está claro. Luchaban, claro, el bando franquista elige desde el día 1 de octubre del 36 al general Franco como jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos. Ahí tiene una muy buena película que habla sobre eso, es Mientras dure la guerra. Sí, Alejandro Amenábar, sobre también el episodio de Miguel de Unamuno en Salamanca. Es algo interesante, ¿no? Pero, primero, obviamente, las diferencias organizativas dentro de cada bando. Y segundo, el apoyo internacional. Además, el apoyo que da la Unión Soviética a la República es mediocre. Mientras que el apoyo de Hitler, por ejemplo, el de Mussolini no será tan decisivo, pero el apoyo de Hitler es muy, muy, muy decisivo durante la guerra. Sí. El apoyo de la aviación y de nuevos armamentos, ¿no? Comentando la ayuda de Italia al bando sublevado, también hay que comentar que Italia durante la Segunda Guerra Mundial va haciendo lo mismo que hizo en España, porque es básicamente una lacra al régimen nazi. Van perdiendo batallas. Es más, Estados Unidos, donde por primera vez entra en Europa, si no mal recuerdo, es por Italia. Incluso Italia perdió contra Grecia, que era un país paupérrimo. Hitler le va encargando misiones menores a Mussolini un poco para que se sienta útil, ¿no? Invadir también parte del norte de África, fracasa en la invasión a Libia, Mussolini fracasa, como bien dices, en la invasión a Grecia, es decir, tienen que salir los nazis siempre a su rescate y, como bien dices, el general Patton entra por Sicilia a Italia, depone a Mussolini y son los nazis los que tienen que entrar enseguida por el norte de Italia a reponer a Mussolini en esa república títere de la República de Saló, ¿no? Que le ponen ahí un poco, bueno, pues de monigote, pero sin ningún tipo de efectividad. Sí, yo creo que el bloque de las potencias del eje se nombra siempre a Italia y Alemania, pero yo creo que Italia más por un bloque ideológico, es decir, porque es un contrapeso a las democracias occidentales como Francia y Reino Unido, porque militarmente hablando, nada, yo creo que incluso hizo muchísimo más Japón que Italia. Totalmente, además tú ten en cuenta, Japón es el que lleva obviamente todo el peso de la guerra en el Oriente, en el Pacífico, hasta el punto de que Hitler muere en abril del 45 y Japón lucha hasta agosto del 45, y porque le tiran las dos bombas. Luego ahí se veían tirándose los kamikazes a los cruceros
americanos. Sí, a los transatlánticos. Sí. Pero aún así, es que es gracioso porque son los que más ayuda hacen, pero a su vez son los que provocan que Estados Unidos entre en la guerra y que pierdan. Porque si Estados Unidos entra en la guerra, muy difícil lo tendría Inglaterra Totalmente. y Francia. No, Francia ya, la Francia de Vichy, porque poco hacen. Exacto, sí, la Está medio invadida. La Francia de Vichy también invadida y también un régimen títere de los nazis, ¿no? Pero sí, no, está claro, yo creo que los japoneses se arrepienten desde el minuto 1 de haber bombardeado Pearl Harbor, está claro, ¿no? Porque hemos despertado un gigante dormido, decían, ¿no? Que los Estados Unidos ya habían tenido bastante con intervenir durante la Primera Guerra Mundial en Europa para sacarnos a los europeos las castañas del fuego, como diciendo, otra vez estamos aquí para salvaros a vosotros, ¿no? Sí, la verdad es que está en una posición geoestratégica muy interesante, porque Hitler pensó en invadir Estados Unidos, una de sus paranoias que tenía, Sí. porque manejaba legiones que no tenía. Sí, ya en la última etapa. Sí, estaba ya descolocado. Pero no se puede, porque es que Estados Unidos está muy aislado por mar. O sea, es que tienes que recorrer un océano entero con una flota, es imposible. Hubiera sido el gran, y a lo mejor nos estamos yendo ya mucho a la Segunda Guerra Mundial, pero el gran escollo de Hitler, obviamente, en un principio es Reino Unido. No consigue en la batalla de Inglaterra doblegar a la isla, y también, obviamente, con el mismo error que comete Napoleón, que es invadir Rusia y además hacerlo en invierno, ¿no? El general invierno, ahí los rusos siempre hacen su trabajo, está sí, claro. La verdad es que tienen otra posición importante, porque cuando entra el frío... Además es que hicieron lo mismo 2 veces seguidas. Replegaron, frío, ¡pam! Sí, y fuera. Y es que los mata. Está claro. Bueno, ya vamos a pasar un poco más a cómo va la guerra, cómo avanza durante los años y qué van perdiendo, qué van ganando, el rifirrafe que tienen los dos bandos y finalmente cómo concluye a lo que da paso. El desarrollo de la guerra, a mí cuando doy clase no me gusta excesivamente meterme en batallitas y tal, porque realmente lo importante de las guerras son las causas y las consecuencias. Fundamentalmente es lo principal. Luego las batallitas, pues, obviamente, se van sucediendo, pero yo te las cuento muy rápidamente, ¿no? Obviamente el primer objetivo de los franquistas es llegar a Madrid. El primer objetivo de las tropas sublevadas es llegar a Madrid. Si se toma la capital, se gana España, ¿no? En ese sentido, y el resto de España, de la España donde no triunfó la sublevación, pues caería. Entonces los diferentes generales, Franco por el sur, el general Yaue también, el general Mola por el norte, desde Navarra con los Requetés, van avanzando hacia Madrid en un primer momento en el propio 36. En ese trayecto es donde se produce, por ejemplo, la famosa toma del Alcázar de Toledo, ¿de acuerdo? En ese ascenso a Madrid, que el régimen, además, el bando sublevado explotó propagandísticamente de una manera muy, muy interesante, pero Madrid logra resistir. Madrid logra resistir también obviamente por la defensa que los trabajadores madrileños, una ciudad eminentemente industrial, llevan a cabo de la ciudad, con ese famoso no pasarán y con la ayuda ya de las brigadas internacionales que han llegado, ¿no? De esos voluntarios extranjeros antifascistas. Los sublevados en ese momento, el 1 de octubre del 36, como te he comentado antes, eligen a Franco generalísimo de los ejércitos y jefe del gobierno mientras dure la guerra, que es una pequeña postilla que meten ahí, es un matiz que luego obviamente se encargan de borrar. Algunos dicen que fue el propio hermano de Franco, Nicolás Franco, que luego fue embajador durante muchos años en Lisboa, el que se encarga de hacer ese tipo de matiz para que al final Franco se eternice en el poder posteriormente, ¿no? Y no solamente como querían sus compañeros militares durante la duración de la guerra. A partir de entonces, el día 1 de octubre será considerado el Día del Caudillo y se celebraba durante todo el franquismo con grandes manifestaciones, etc. Ante la imposibilidad de tomar Madrid, los sublevados lo que hacen es ir al norte. Norte, centro industrial de España, centro también logístico en el sentido de producción de ganadería. Los suministros a Madrid venían fundamentalmente del norte y dicen, vamos a bloquear el norte para que asfixiara a Madrid y que Madrid pueda caer más pronto que tarde. Allí se produce el tristemente famoso bombardeo de Guernica, con la Legión Cóndor alemana, y
A finales de 1937, finalmente Asturias y las dos provincias del País Vasco que quedaban por caer, que serán Guipúzcoa ahí lo diré, y Vizcaya, que serán consideradas por el franquismo siempre provincias traidoras porque no se sumaron al alzamiento, pues acaban cayendo bajo dominio franquista. En 1938, en vez de recuperar la idea de tomar Madrid, Franco ha cambiado de idea, prefiere una guerra lenta, una guerra de conquista, y marchan hacia Cataluña. En la última ofensiva ya que se le permite o que puede hacer el ejército republicano, que es la batalla del Ebro, por defender toda aquella parte de Aragón y de Cataluña. Y aunque es verdad que el ejército republicano lleva a cabo una defensa bastante importante, finalmente acaba cayendo en manos de los franquistas toda aquella zona de la parte del Ebro, Cataluña. Entran finalmente en Barcelona en enero del 39 y ya a partir de entonces la guerra se convierte en un paseo militar. El ejército republicano está completamente destruido tras la batalla del Ebro y se conquista Valencia después, y el 1 de abril del 39 Franco firma ese famoso último parte de guerra con el que se pone fin a la guerra civil. A priori, esos son los hitos más importantes de la guerra, sin meterme demasiado en batallas y en estas historias, ¿no? Sí, evidentemente hubo o habría, no las conozco, muchísimas batallas, que a lo mejor pequeñas, que a lo mejor no reunían ni a 1000 ni a 2000 hombres, pero tienen su significado, pero a grosso modo esos son los puntos más importantes. Y ya para comentar, lo de presidente generalísimo de los ejércitos, y le nombran jefe del gobierno, pero yo he leído en algunos sitios incluso que le nombran jefe del gobierno del Estado. Jefe del gobierno del Estado. Y hay una triquiñuela, por así decir, para luego justificar el que no ascendiese al poder. Claro. Y he visto en muchas películas históricas que ese matiz no lo pasan por alto. Y a mí me parece importante porque no es lo mismo jefe del gobierno que jefe del gobierno del Estado, que claro, ¿qué es el Estado? ¿Qué gobierno tiene el Estado? Claro, es evidente, además, que en un principio los generales quieren hacer de Franco un líder temporal. Es decir, primero vamos a ganar la guerra y luego ya veremos si esto se convierte en qué. Algunos generales, como el general Mola, eran abiertamente republicanos. Lo que sucede es que querían obviamente una república de orden, no por decirlo de alguna manera un poco amable, pero quería una república obviamente mucho más dura, con menos libertades, pero querían un régimen republicano. Muchos de los que se suman al franquismo son monárquicos. Son monárquicos que quieren volver a traer al rey Alfonso XIII. El propio Alfonso XIII, que está en el exilio en Roma, apoya decididamente al bando franquista hasta un punto en el que ve que él ya no va a volver. Pero Franco y su entorno más inmediato sí que obviamente tenían esa idea de perpetuidad en el poder, ¿no? Es decir, hagamos las triquiñuelas que hagan falta para mantenerse en el poder como un dictador vitalicio como fue. Es decir, si Franco hubiera vivido 2 años más que hubiéramos estado con la dictadura franquista en España, es obvio, ¿no? Está claro. No, además yo creo que lo que le perpetuó en el cargo durante ya los 40 años que vivió, yo creo que es su virtuosidad en la guerra, porque aunque a muchos les duela o lo que sé, siempre le tienen que criticar, criticarlo evidentemente, era muy buen militar, es decir, el general más joven desde Napoleón. Y yo creo que incluso en la guerra muchas veces tiene que ir a salvar el resto de militares, el resto de generales que están perdiendo en el frente, y él va a recuperar la tierra perdida. Franco fue un muy buen militar. Yo no tengo obviamente esa conciencia de que lo fuera políticamente, es decir, yo creo que políticamente el franquismo no fue bueno para España, pero si Franco dura tanto en el cargo, obviamente primero es porque gana una guerra y además aniquila al enemigo, no se permite ningún tipo de compasión con el enemigo. Entonces, en ese sentido, obviamente fue muy eficaz en su labor militar. En su labor política, para que Franco durara tanto en el poder, le ayuda una cosa fundamental, que es la Guerra Fría. Es decir, cuando las potencias del eje caen en 1945,
Franco pende de un hilo, porque es verdad que, bueno, en el último momento se fue alejando un poquito del eje cuando ya vieron que iban a perder la guerra, pero al final Franco se estaba identificado, obviamente, como un régimen fascista más. Le salva el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial empieza otro conflicto, que es un conflicto entre comunismo y capitalismo. Y él sabe jugar muy bien sus cartas para presentarse no como un fascista, no como un dictador, sino como, en un primer lugar, un anticomunista. Está claro. Entonces, él explota su faceta de anticomunista, se gana el favor de los Estados Unidos, que en ese momento priorizaban anticomunismo a democracia, y los Estados Unidos, a partir de los años 50, empiezan a apoyar de manera efectiva a España, con el Plan Marshall, con la posibilidad de que España entre en la ONU en 1955, todo ese tipo de cosas. Sí, además, también, no sé si coincide con la entrada de Estados Unidos, pero hay un cambio radical en la situación económica de España, refiriéndome más a las medidas, porque sí que es cierto que en 1940, 1950, España es una autarquía, básicamente, y sí que a partir de 1950 España, también gracias a la tecnocracia que tenía Franco detrás, entra en un periodo de liberalización económica que ayuda muchísimo a España. Es decir, es que de los años 50 a los 70 España pega un cambio brutal. Totalmente. El cambio se produce más a finales de los 50, con el plan de estabilización del 59, de un ministro de Franco, de Laureano López Rodó. Franco no entiende, Franco no entendía personalmente de economía, no era un economista, era un militar, como bien has dicho, pero es verdad que ya visto que la autarquía obviamente en España era una utopía, era un fracaso. España es un país que no podía ser autárquico por definición. Sí que en el año, a finales de los 50, Franco cambia de rumbo y coloca como ministros a esos tecnócratas, a esos números unos de las promociones universitarias, en su mayoría identificados por el Opus Dei, y que llevan a cabo, obviamente, en España una revolución liberal económica fundamental, vaya, la liberalización de la producción, de los precios, la apertura de España, no en el sentido político, pero sí en el sentido turístico, ¿no? Aquel famoso lema de Manuel Fraga como ministro de Información y Turismo, Spain is different, ¿no? Decía, con una doble connotación también, porque sí, somos different, pero different socialmente y también políticamente, sí. Entonces era un lema bastante interesante. No, también comentar que España cambia radicalmente incluso en el turismo y socialmente. Socialmente tiene que hacer algunos cambios que a lo mejor al sector más radical del franquismo no le gusta, como Benidorm, se empezaba a ver en los años 60, 70, mucha gente en bikinis y eso, evidentemente, a la España, yo que había ganado la guerra en los años 30, no le hacía mucha gracia. España, la sociedad española evoluciona al compás del resto de sociedades europeas a pesar del franquismo. Es decir, la sociedad española va avanzando. Obviamente el caso del bikini es el más llamativo, ¿no? Pero sí en otras muchas cosas. Es verdad que el acceso a la clase media, ¿no? En ese sentido del famoso 600, vacaciones, todo este tipo de cosas, hacen que la España de los años 60-70 económicamente no se parezca en nada a la España de la posguerra, está claro. No, y eso posibilita, el cambio político posterior. Sí, porque si pegas el cambio radicalmente... eso posibilita el cambio político posterior. Y también comentar que respecto cómo se trataba al enemigo, por así decir, judicialmente, sí que es verdad que a partir de los años 60 cambia bastante, porque yo, por ejemplo, Federico Jiménez de los Santos, que anteriormente, ahora un conservador bastante interesante, bastante duro, pero anteriormente cuando era joven era comunista, era afiliado al Partido Comunista, y Francisco Marguenda creo que también era comunista. Han contado que, evidentemente, ellos no se jugaban la pena de muerte cuando les detenían. O sea, que sí que es verdad que cambió de los años 40 ya a los años 60, 70. Depende, sí, obviamente, es decir, España no se mantiene. La dictadura se mantuvo hasta el final, pero es cierto que no se mantiene la dureza de las penas al principio, que fueron juicios militares. En el fondo, los juicios de los años 40, 50 eran juicios militares, hechos como en época de guerra, cuando ya no se estaba en guerra. Luego es cierto que se introduce en España una reforma judicial y se introduce el TOP, que era el Tribunal de Orden Público,
que era el que pasó a juzgar los delitos políticos. Y si bien las condenas a muerte en los últimos años del franquismo fueron menos frecuentes que en los primeros, se producían. De hecho, las últimas condenas a muerte, los últimos fusilados en el franquismo fueron en septiembre de 1975, mes y medio apenas antes de morir Franco. Sí, no recuerdo más, se produjeron manifestaciones internacionales. Manifestaciones internacionales. El Papa, Pablo VI en aquel momento, le llamó a Franco para pedirle clemencia para los que luego fueron fusilados, y Franco no se puso ni siquiera al teléfono. Con todo eso, probablemente, con lo que personalmente eso le supusiera a él, para un católico practicante de toda la vida, que te llame el Papa y no cogérselo, ¿no? Ya, es decir, en un momento ya en un momento también del declive de su vida, ¿no? Sí, que ya estaba a punto de Sí, morir. estaba a punto de fallecer, sí. Bueno, pues para concluir, yo creo que nos quedamos con que el principio del régimen, muy duro, esos juicios militares, exilios, y ya el franquismo evolucionando paulatinamente hacia un régimen más moderado, más liberal, sobre todo económicamente, En plan económicamente, y que da pie a la transición. Yo creo que sí, está claro, ¿no? Finalmente, ya te digo, el franquismo políticamente se mantuvo muy duro durante toda su régimen, obviamente, de falta de libertad, hasta el punto de que, por ejemplo, la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea entonces, no permite en ningún momento entrar a España a formar parte de ella hasta que en España exista una democracia. No entramos en la Comunidad Europea hasta 30 años después de crearse, en el año 1986. Pero sí, obviamente todo eso, y sobre todo yo creo que el cansancio en general de la sociedad española hizo uno de los aspectos que, si me invitas otro día a tu programa, podemos hablar, y que me gusta casi más que este, que es el de la transición española, el de la transición democrática, donde los sectores moderados, tanto de la oposición al franquismo como del propio franquismo, se ponen de acuerdo para establecer en España una democracia que es la que disfrutamos a día de hoy. No, pues yo creo que ha quedado una charla bastante entretenida, bastante clara, concisa.